La idea de este proyecto desde el principio fue juntar a un grupo más bien interdisciplinario que pudiera abordar el tema de la vivienda obrera, sobre todo en general la vivienda que surge al alero de la industria. Entonces somos un equipo que reúne por una parte arquitectos, pero por otra parte arquitectos también dedicados al urbanismo, que es mi caso. En mi caso yo me inserto un poco en el proyecto tratando de ver un poco esa dimensión, ¿cierto? No solamente de la vivienda, sino que cómo esta vivienda empieza a configurar tejido urbano, barrios y ciudad en general. Y eso aparte también de las aportaciones de otros profesionales que provienen del ámbito más humanista, que son historiadores y también antropólogos. También habría que resaltar que este proyecto es anillos de investigación. Reúne a cuatro universidades: a la Universidad del Biobío, a la Universidad de Concepción, a la Universidad Austral de Chile y a la Universidad de Magallanes en Punta Arenas. Entonces, este trabajo no solamente multidisciplinario, como acaba de plantear María Isabel, sino que también es interuniversidad. Y esa ha sido la primera etapa de la investigación: identificar los barrios, los tipos de barrios, y los hemos dividido por época, por región geográfica, bueno, estamos en ese proceso en este instante, identificando los barrios, pero tenemos un listado ya bastante numeroso, sobre 100 a lo largo del sur. Otra cosa interesante decir es que el tema de la interdisciplinariedad, porque nosotros como arquitectos muchas veces estamos acostumbrados a trabajar solamente con arquitectos o urbanistas, pero aquí se han incorporado historiadores, antropólogos y sociólogos, entonces, y estudiantes también, no solamente profesionales, sino que también estudiantes, porque estamos trabajando con estudiantes de pregrado y también de posgrado. Y eso ha sido muy interesante. Las reuniones, por ejemplo, de discusión de los casos o reuniones de trabajo han estado integradas no solamente por profesionales, sino que también por estudiantes, en que todos nos hemos visto enriquecidos en realidad. Lo que pasa es que como arquitectos tenemos la misión en el proyecto de, primero, de registrar, catastrar todos aquellos conjuntos habitacionales desarrollados en el siglo XX que fueron desarrollados al amparo de las industrias, es decir, cómo las industrias, ¿verdad?, proveían de vivienda a sus propios obreros. Y nuestro papel allí es catastrarlos, insisto, registrarlos, dibujarlos, analizarlos, fotografiarlos, de manera de poder primero tener, como digo, este gran abanico de proyectos para luego analizar y ver cómo estos proyectos han incidido en la generación de la ciudad y en consecuencia también cómo han influido sobre aspectos identitarios de ciertos grupos sociales que los han habitado. Y eso es lo que nosotros entendemos, que allí hay un patrimonio un poco oculto y que de alguna manera es el que pretendemos revelar. Bueno, ahí en realidad pensamos que el proyecto para nuestra región es particularmente interesante, digamos, porque nosotros en realidad somos una región que se ha desarrollado mucho al alero justamente de la industria, somos una región industrial y ese desarrollo industrial que ha tenido, digamos, un boom, por así decir, en las primeras décadas del siglo XX y hasta mediados del siglo XX, digamos, los años 60, por ahí, significó un gran desarrollo para toda la región, pero hoy día, evidentemente, en esta época postindustrial, son lugares que muchos de ellos han caído en una especie como de declive. Entonces, hay mucho de este patrimonio que está en una situación de bastante fragilidad. Entonces, lo que nos interesa justamente es en estudiarlo, en entenderlo y tratar de encontrar de alguna manera directrices o lineamientos para poner en valor este patrimonio antes que termine finalmente de desaparecer en muchos casos. Lo que ocurre es que nuestro proyecto no anda en busca de monumentos o edificios singulares, que los hay específicamente, sino más bien es entender esta mancomunión entre la vivienda, la industria y los habitantes, porque nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de personas que habitan estos barrios y que pertenecen precisamente a ciudades, ya sea en el interior de la ciudad o en la periferia de la ciudad. Entonces se trata de barrios que han consolidado, como decía Gonzalo, ¿verdad?, la idea de ciudad. Y lo que queremos saber es cómo esa arquitectura cambió los modos de vida. O sea, si nos ponemos en el aspecto de que fueron destinados para familias fundamentalmente obreras, todos estos barrios y las viviendas en consecuencia trajeron una modernización sobre los modos de vida.
Bueno, el proyecto en una de sus etapas tiene como finalidad también encontrarse con los actuales moradores de esos barrios, de manera que sobre todo nuestros colegas de sociología y de antropología han diseñado con sus propios métodos una serie de estrategias de encuentro, ¿verdad?, de reuniones con esas comunidades que habitan en estos barrios. Todas las personas que formamos Anillo hemos desarrollado trabajos anteriores que fundaron una suerte de trayectoria en el tema y una experiencia ya ganada. Entonces, la coincidencia con otros colegas de otras universidades, incluso con otras disciplinas, ha sido fundamentalmente en torno al problema de la vivienda y los barrios. De modo tal de que una vez que conocimos y coincidimos en esos intereses, nace la idea, con colegas fundamentalmente a partir de la Universidad de Concepción y nosotros, de potenciar un proyecto que tenga auspicio estatal para esto. Y en este sentido es una modalidad de Fondesit, en la cual postularon sobre 40 proyectos y solo 6 fuimos seleccionados, nosotros uno de ellos. Y de alguna manera eso ha consolidado, o es como la manera de consolidar esta investigación que va a durar 3 años. Y que lo que pretende de alguna manera es que sus resultados no solo queden inscritos dentro del grupo de investigación, sino que precisamente involucren, como decía María Isabel y Gonzalo, ¿verdad?, a alumnos de pregrado, de posgrado y a otros profesionales. Quisiera comentar también otro aspecto, que hemos considerado el desarrollo de 3 seminarios en este proyecto de investigación. El primero de ellos se va a realizar en abril del próximo año en Punta Arenas, de manera que allí va a estar, digamos, invitado todo el equipo, pero además también los estudiantes y los profesionales de Punta Arenas que están trabajando en este instante en el proyecto. Luego, el año siguiente, un seminario en Valdivia y un tercer seminario de cierre que lo haremos en Concepción. Es el año 2018, porque este proyecto es a 3 años. Sí. Lo otro también interesante de agregar, que tiene que ver con lo que tú planteas de la facultad, es que este proyecto también un objetivo, digamos, importante es el de impulsar el desarrollo de jóvenes investigadores. Entonces, aparte, digamos, de nosotros que estamos como profesores asociados o titulares, hay también muchos investigadores, no solamente en el pregrado, sino que también de posgrado, que forman parte del equipo y que la idea es que estén desarrollando ciertas investigaciones que sean insumos relevantes para todo el proyecto. Hay muchos estudios de pregrado que están en este momento, por ejemplo, haciendo catastros de poblaciones, de barrios obreros específicos. Los arquitectos, obviamente, la parte del levantamiento planimétrico, ¿cierto?, tanto urbano como de los edificios. Y en antropología y en las ciencias más humanistas están haciendo entrevistas a pobladores, entonces van y también empiezan a recoger ese tipo de información cualitativa. La primera estrategia, y probablemente la más necesaria que tenemos como obligación, es la producción de artículos. Es decir, nosotros estamos obligados a hacer artículos científicos que de alguna manera reflejen el resultado de la investigación, y esos artículos son científicos de modo que son indexados y cuantificables, y eso es una exigencia que Fondesit nos impone. Pero también hay otro tipo de actividades que para nosotros significa que consigan resultados, por ejemplo la creación de capital humano, es decir, incluso de capital humano avanzado, es decir, esto significa de que tenemos que tener alumnos que vayan a terminar, por ejemplo, sus seminarios de titulación con estos temas, o vamos a tener posiblemente un doctor que sea formado al alero de estos temas, vamos a tener seguramente la publicación de algún libro, o más de uno, y al mismo tiempo la generación de una serie de seminarios de difusión que van divulgando el tema. Entonces, se trata de la coordinación de varios trabajos y varios esfuerzos a nivel colectivo. Y en ese sentido yo quería agregar de que esto no es un trabajo que parta con un resultado predeterminado, sino por el contrario. En realidad lo más interesante del trabajo es que estamos todos aprendiendo. En el fondo no sabemos a dónde vamos a llegar en términos de decir, mira, el resultado ya está hecho, sino que en realidad el hecho de que estemos tantas personas de tantas disciplinas coincidiendo sobre este proyecto significa una nueva manera y un nuevo aprendizaje para nosotros mismos. Y eso es lo que estamos tratando de sistematizar.